Hola, en este vídeo vamos a ver algunas reacciones sobre los aldehídos y cetonas, sobre todo reacciones de oxidación y reducción y una condensación aldólica que tenemos en la parte de abajo. Entonces vamos a ir dibujando los productos que se generan en las reacciones que se muestran. En la primera tenemos la oxidación de un aldehído con el ácido dicrómico. El ácido dicrómico es un oxidante fuerte que va a oxidar el aldehído a ácido carboxílico. Otros oxidantes como pueden ser el ácido crómico, el permanganato, reactivos como el de Jones, oxidan también los aldehídos a ácidos. El aldehído se va a transformar en un ácido carboxílico. Como estamos ante el pentanal, pues se convertirá en el ácido correspondiente, que es el ácido pentanoico. Ácido pentanoico. En el caso de la acetona, no es posible la oxidación porque la acetona no puede pasar a ácido. Los ácidos son terminales y la acetona está en el interior de la cadena. La oxidación requiere la pérdida de un hidrógeno del grupo carbonilo y en el caso de la acetona, al no existir ese hidrógeno, no puede producirse dicha oxidación. Por tanto, los aldehídos pueden oxidar ácidos, pero las cetonas no. Si las ponemos en condiciones muy enérgicas, pueden romper, puede haber ruptura de enlaces carbono-carbono. Ahora pasamos a una reducción. Aquí estamos ante una reducción con una amalgama de zinc en medio clorhídrico, que es un reactivo muy conocido, se conoce como el reactivo de Clemmensen. Es el reactivo de Clemmensen. Hay un segundo reactivo que hace una función similar, llamado Wolff-Kishner, el reductor de Wolff-Kishner, y lo que hacen estos reactivos es eliminar el grupo carbonilo de la acetona o aldehído. Borra ese oxígeno y lo cambia por dos hidrógenos, de manera que se obtiene un alcano. El producto que se va a obtener, pues básicamente es algo así. Si usamos este tipo de notación para representarlo, aquí en esta posición, que era donde se encontraba el carbonilo, van a entrar dos hidrógenos procedentes del reductor y por tanto nuestro carbonilo se convertirá en un alcano. Este es el producto final que se genera cuando se reduce un carbonilo con Clemmensen. Abajo volvemos a tener la misma situación, la amalgama de zinc en ácido clorhídrico que le añadimos al propanal, y lo que se va a obtener es propano. Se va a reducir de nuevo el propanal a propano. Aporta hidrógenos al carbono, perdiéndose el oxígeno y obteniéndose el alcano correspondiente. Ahora tenemos una reducción con el reductor de litio y aluminio, que nos va a convertir la acetona o aldehído en el caso siguiente, también en alcohol, lo transformará en alcohol. Vamos a ir dibujando la molécula. Es una cadena de 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. En la posición 3, empezando por la izquierda, tiene un carbonilo y ese carbonilo se va a convertir en un alcohol. El reductor va a aportar un hidrógeno al carbono, es este hidrógeno que señalo aquí, lo aporta el L y el H4, son uno de estos 4 H's, y el disolvente, la segunda etapa de agua ácida, va a aportar el hidrógeno que señalo aquí en verde. Vamos a especificarlo con un poco más de detalle para que se pueda entender quizá mejor. Vamos a dibujar la molécula de 3-hexanona, y la vamos a hacer reaccionar con el reductor de litio y aluminio, LiH3Al, y voy a representar en rojo uno de sus H's. El aluminio tiene una importante polaridad positiva, el hidrógeno se polariza negativamente y actúa como nucleófilo atacando al carbono carbonilo y pasando la carga hacia el oxígeno. Eso genera la base de un alcohol, un alcóxido, que en una etapa posterior se protona. No puede protonarse en esta etapa que estamos haciendo porque el reductor de litio y aluminio tiene que ir disuelto en éter, ya que los medios próticos lo descomponen. Por tanto, se requiere un paso posterior de agua ácida, de acidulación, por ejemplo clorhídrico acuoso, para protonar el alcóxido y obtener el alcohol final. El mismo tipo de reacción la tenemos en el paso de abajo, en la siguiente etapa, en la que nos aparece un compuesto, CH3
CH2 5 veces y un grupo aldehído en el extremo, por tanto estamos ante una molécula de 5, 6, 7 carbonos, sería el heptanal, y al heptanal le vamos a añadir de nuevo el reductor de litio-aluminio, LiAlH4. Voy a dibujarlo como antes para que se pueda ver mejor. LiH3Al, y señalo en rojo uno de los H's, H muy polarizado negativamente, que se ve atraído por el carbono del aldehído polarizado positivamente, le ataca, la carga pasa hacia el oxígeno, y esto nos va a dejar un producto que es un alcóxido, un alcohol desprotonado, O-, que queda formando una sal con el aluminio, el hidrógeno, que tenía el carbonilo, y el H, que le aporta el reductor. A continuación tan solo nos hace falta una etapa de clorhídrico acuoso para generar el producto final, que pues simplemente consiste en colocar un protón sobre este oxígeno. Por tanto, estamos ante un producto como este, CH2OH, la reducción de un aldehído a alcohol. Y por último tenemos una condensación aldólica. El tratamiento básico de carbonilos conduce a una reacción muy importante, que es la condensación aldólica. Y vamos a aprovechar para dibujar un pequeño mecanismo sobre esta reacción. Tenemos un pequeño problema en el ejemplo que nos han dibujado aquí, porque, como podemos ver, es la condensación del propanal y del pentanal. Son dos aldehídos diferentes, se conoce como una aldólica cruzada, es una condensación aldólica cruzada entre dos aldehídos diferentes, y el problema que tenemos es que va a generar una mezcla de productos, dado que ambos aldehídos poseen hidrógenos alfa, y por tanto pueden condensar de diferentes maneras. En concreto, pueden condensar de 4 formas distintas. Podemos arrancar hidrógeno alfa del primer aldehído, del propanal, atacando al carbonilo del pentanal, lo cual nos va a dar un producto final, pero también puede condensar consigo mismo el propanal, o arrancar el hidrógeno del pentanal atacando al propanal o atacándose a sí mismo. Eso genera 4 productos. La condensación en un medio básico se suele llevar a cabo con sosa acuosa de estas moléculas, va a dar 4 productos finales. Una mezcla que no tiene un interés práctico. Vamos a dibujar uno de ellos. Vamos a formar el enolato del propanal, la base, la sosa, desprotona el hidrógeno alfa del carbonilo, vecino al grupo carbonilo, y va a formar un enolato estabilizado por resonancia, porque la carga negativa puede pasar desde el carbono alfa hacia el oxígeno del carbonilo, dándonos una estructura resonante de gran estabilidad, ya que el oxígeno del carbonilo soporta muy bien la carga negativa, y obtenemos este intermedio de reacción llamado enolato. Este enolato a continuación va a atacar o bien a sus propias moléculas, porque el equilibrio es desfavorable, de manera que la mayoría de las moléculas siguen en forma de carbonilo sin haber desprotonado. Solo unas pocas han pasado a enolato. Y esos enolatos pueden atacar o bien a sus propias moléculas o a las del otro aldehído, a las del pentanal. Yo voy a atacar al pentanal. Este carbanión que tenemos aquí es nucleófilo y va a atacar al carbono del aldehído que presenta polaridad positiva, pasando la carga al oxígeno. Ahí se produce la condensación, por eso el nombre de condensación aldólica. Vamos a dibujar primero la molécula a la que atacamos, la cadena con 5 carbonos del pentanal. Vamos a pasar la carga hacia el oxígeno. Voy a dibujarlo aquí hacia abajo como O-, y voy a dibujar el enlace formado en rojo. Este carbono que ataca lo voy a dibujar en rojo, y el carbono al que ataco, que lo voy a pintar en azul, este carbono al que ataco es este, el que dibujo en azul, y el carbono rojo estaría aquí, uniéndose ambos. Aquí vamos a pintar la cadena del enolato, son 3 carbonos, es el enolato del propanal, y aquí el carbonilo de ese enolato.
ahí estamos ante el aldol desprotonado. Este tipo de compuestos se conocen como aldoles y en una etapa posterior el agua del medio lo protona, dándonos el aldol final. Aquí tenemos el enlace carbono-carbono que ha generado la condensación aldólica. Un aldol. Es cierto que dependiendo de las condiciones el aldol puede deshidratar. Si calentamos el aldol en el medio básico, no requiere un cambio de medio, lo podemos calentar en el medio de reacción, se produce la deshidratación del aldol generándose un doble enlace entre las posiciones alfa y beta del mismo para dar un producto llamado alfa-beta insaturado. Es un alfa-beta insaturado porque entre las posiciones alfa y beta de la molécula posee una insaturación, posee un doble enlace. Este es el mecanismo de la aldólica, considerando la condensación de un enolato del propanal sobre el pentanal. Ahora bien, como digo, hay tres opciones más. También puede atacarse a sí mismo, a sus propias moléculas, este enolato que he formado, o formar el enolato arrancando hidrógenos del pentanal, lo que conducirá a nuevos productos cuando ataque al propanal o a sí mismo. Bueno, espero que haya sido de utilidad estas pequeñas ideas o este repaso sobre la reactividad del grupo carbonilo, centrada solamente en reacciones de oxidación de aldehídos y cetonas a ácidos, aldehídos porque cetona no es posible, como vimos, y las reducciones del aldehído a alcano con el reactivo de Clemmensen, y por otro lado la reducción del aldehído cetona a alcohol utilizando el reductor de litio y aluminio, así como una aldólica cruzada de poco interés práctico.